Muy buenas tardes para todos los asistentes a este webinar. Me gustaría saber si en estos momentos todos ustedes me están escuchando sin ningún problema, si también nos están viendo sin ningún inconveniente y adicionalmente también me gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando en el día de hoy. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Raúl Ramírez, actualmente soy trader, analista de mercado de capitales del Distrito Financiero y el día de hoy Daniela Quevedo, nuestra analista, nos estará acompañando y brindando pues esta presentación de cómo las decisiones de los bancos centrales pues afectan la operativa, más que todo cómo puede llegar a afectar al trading. Entonces pues bienvenidos sean todos ustedes y pues bienvenida Daniela a este webinar. Igualmente pues mientras vamos esperando que los demás asistentes vayan llegando, saludo a Alexandra, a Joyce, a Juan, a Sebastián, a Andrés, a Juliana, a Natalie que se están sintonizando en estos momentos. Muy buenas tardes para todos ustedes y bienvenidos a este webinar. Ya pues vamos a darle paso a Daniela Quevedo. Daniela, buenas tardes y bienvenida a este webinar. Muy buenas tardes a todos. En este webinar los vamos a dictar junto al Distrito Financiero, junto a FXMax. Soy Daniela Quevedo, analista junior del Distrito Financiero, y en este webinar les explicaremos qué oportunidades de inversión se presentan y por qué se deben tener en cuenta las decisiones que toman los bancos centrales a la hora de operar. Saludo a Alexandra, a Joyce, a Juan Primo, a Sebastián Caicedo. Como bien lo decía nuestro analista Raúl, a lo largo del webinar, pueden realizarme preguntas en cualquier momento. Y antes de comenzar, quisiera contarles un poco acerca de Distrito Financiero. Distrito Financiero es una empresa creada en 2011 para ofrecer recursos educativos y de actualidad de mercado a todas aquellas personas que están interesadas en el mundo del trading y de las finanzas en general. Nosotros como compañía utilizamos diferentes herramientas tecnológicas de enseñanza virtual que permiten a las personas tener libertad de educación y de tiempo porque eligen en qué momento quieren ver las clases, en qué momento acceder a nuestros recursos y tienen la posibilidad de un acompañamiento personalizado y también de educación virtual. Por otro lado, para aquellas personas que están interesadas en buscar un broker o aquel intermediario de mercado entre quienes venden y compran instrumentos o activos financieros, les vamos a mostrar cuál broker. Cuál broker es una página donde diferentes traders a nivel mundial califican a distintos brokers según su apalancamiento, según sus plataformas, según sus spreads, la regulación, los activos que ofrece, la reputación, la trayectoria, los reconocimientos globales. Hola Juan, mucho gusto. Entre otras características, y asimismo, ustedes pueden encontrar diferentes características a través de las guías de los brokers que están en esta plataforma y de guías de plataformas como CTrader, TradingView, ZuluTrade, MetaTrader 4. Y otra de las cosas interesantes de esta página es que ofrece un blog de trading. Y allí hay artículos muy interesantes que todo trader debe conocer para operar en los mercados. Y finalmente ofrece sistemas para traders y exchange. Y bueno, una vez visto a la página de cuál broker, la cual les recomiendo visitar, vamos a iniciar con nuestro webinar de cómo las decisiones de los bancos centrales afectan en el trading. Para iniciar, quiero comenzar con qué es la banca. Un banco es una institución en la que se hacen depósitos y es un lugar en el que nosotros, como agentes, depositamos dinero en una ventanilla y lo podemos retirar desde allí mismo, ¿cierto? Es una institución que promete acceso fácil a sus fondos, incluso cuando usa mayor parte de los fondos para hacer inversiones. La banca como tal inició gracias a los orfebres. Estos personajes manejaban una materia prima muy onerosa.
Entonces lo que ellos querían era proteger esta materia prima tan valiosa y lo que hacían era guardarlo en cajas fuertes. Entonces ellos empezaron a alquilar el uso de estas cajas para que las personas no solamente guardaran los productos de la orfebrería, sino que guardaran activos valiosos con la confianza y la seguridad de que a cambio recibían un papel. Y cuando entregaban ese papel podían reclamar el oro o lo demás que habían guardado. Pero se dieron cuenta que no hacía falta que tuvieran todo el oro o todas las cosas necesarias en esas cajas fuertes y dijeron que se podía prestar ese oro y mantener como reserva tan solo una fracción de billetes. Entonces daban fe de lo depositado y comenzaron a circular como forma de dinero estos papeles que les comentaba. Es así como un trozo de papel se convierte en un bien igual de preciado. Entonces, los inversionistas muchas veces deben elegir entre liquidez y rendimiento. Sus inversiones no se convierten fácilmente en algo metálico y es por eso que nace la banca para proporcionar la liquidez a sus depositantes y que estos puedan recobrar sus fondos cuando quieran. No obstante, pues hay muchos riesgos debido a que el riesgo inevitable es la confianza, ¿cierto? Muchas veces este activo tan valioso se puede volver vulnerable. Entonces, los elevados niveles de deuda y el apalancamiento posibilitan una pérdida repentina de confianza y la posibilidad de una retirada masiva de fondos. Es algo más o menos inherente a la actividad bancaria. Entonces, los bancos cumplen el papel de ser intermediarios bancarios, ¿cierto? Intermediarios financieros, ¿cierto? ¿Entre quiénes? Entre hogares y firmas. Porque estos cumplen el rol de financiar a través de la compra de bonos y acciones. Entonces, el sistema financiero canaliza los recursos de manera eficiente porque muchas veces las personas no saben cómo manejar el ahorro y por eso acuden a estas instituciones, quienes les ofrecen unos costos de monitoreo para supervisar las acciones e inversiones y asegurar una tasa de interés competitiva. Entonces, los bancos prestan a las firmas una tasa de interés debido a que hay varios problemas. El primero de ellos es la asimetría de la información. ¿A qué me refiero con asimetría de la información? Resulta que esto implica dos cosas. Una es la selección adversa, es decir, que una persona se pinta como un sujeto tipo A, es decir, que no es tan riesgoso, que se le puede ofrecer un buen crédito, mientras que hay otra persona que es un poco más riesgosa, es tipo B, debido a que tiene otras deudas y puede afectar a los pasivos del banco. Entonces, por eso cobran esta tasa de interés y el otro es el riesgo moral. Es decir, que yo, Daniela, voy y pido al banco un préstamo y le digo que es para comprarme una casa, pero finalmente terminó invirtiendo esto en acciones de una compañía y resulta que la compañía es un poco volátil. Entonces, ¿qué sucede? Que yo le dije al banco que era para comprar una casa, pero realmente me fui a un proyecto más riesgoso. Entonces, la otra función del banco es administrar el riesgo. Pero hay una institución que regula a los bancos nacionales. Esta institución es el Banco Central. La principal función del Banco Central es garantizar el poder adquisitivo de la moneda a través de estabilizar la oferta y la demanda. El Banco Central crea el dinero legal porque él acuñe monedas, emite billetes y hace que esto sea de manera legal y forzosa, ya que respalda estas monedas y estos billetes a través de sus reservas. Por otro lado,
los bancos comerciales son quienes emiten de manera secundaria el dinero, es decir, que transforman el dinero recibido por el público en crédito. Asimismo, todo el dinero de la economía es un pasivo del Banco Central. Cabe resaltar que las criptomonedas no tienen respaldo por el Banco Central o el mercado o alguna entidad debido a que no tienen una regulación y pues porque no son emitidas por estas entidades. Dentro de las funciones principales del Banco Central está mantener la capacidad adquisitiva del dinero, es decir, controlar la inflación. Entonces, esto se divide a su vez en dos funciones. La política monetaria, que busca alcanzar y mantener la tasa de inflación baja y estable, logrando que el producto crezca en el largo plazo, además de mantener dinero suficiente en la economía para fomentar el desarrollo. En sí, el Banco Central busca un crecimiento sostenible en el tiempo y una inflación baja, como a través del uso eficiente de los recursos, de disminuir la incertidumbre, de estimular la inversión, de evitar redistribuciones arbitrarias del ingreso. El crédito no es dinero, solo se deposita de nuevo en los bancos. ¿Y cómo hace esta política monetaria? A través de instrumentos como el encaje, las tasas de interés, las operaciones de mercado abierto, ¿cierto? Y esto es uno de los temas que ofrecemos como Distrito Financiero en nuestro curso introductorio. Aún así, pues el encaje es un porcentaje que guardan los bancos con el fin de tener dinero por si alguno de los agentes va y pide su dinero nuevamente. Por otro lado están pues las tasas de interés, que es esa fracción que se cobra por los riesgos que les mencionaba anteriormente. Y por último están las operaciones de compra y venta o más, operaciones de mercado abierto, por las cuales se busca inyectar liquidez o y la siguiente función del Banco Central es la política cambiaria. Su objetivo es tener el control del cambio de la moneda con relación con las monedas fuertes de otros países, es decir, las divisas. Entonces, la idea, por ejemplo, del Banco de la República acá en Colombia, es tener ese control en la tasa de cambio frente a monedas fuertes como el dólar, como el yen, como el euro. Y esto está regido bajo un estatuto cambiario. ¿Cómo hacer las operaciones con crédito de compras de commodities con monedas y en otros países? Se debe mantener un nivel adecuado de reservas para reducir el riesgo frente a choques externos. ¿A qué me refiero frente a choques externos? Puede ser un choque petrolero como el que vivimos hace unos meses en el cual prácticamente valía más una Coca-Cola que un barril de petróleo, o puede ser el choque externo del coronavirus que afectó finalmente el sector real debido a que el consumo se vio muy afectado, ¿cierto? También está limitar la volatilidad, moderar las depreciaciones o apreciaciones excesivas en el mercado y subastas de intervención. Y por último está la política crediticia, que es la gestión de riesgos financieros, ya sean riesgos externos, riesgos de crédito, riesgos de liquidez, riesgos operativos, riesgos legales, de riesgos reputacionales, y esto se hace a través de los acuerdos de Basilea. Han habido 3 acuerdos de Basilea. El primero fue ante el choque petrolero de 1970, que se buscaba la autorregulación, pautas para controlar el riesgo de los activos. Luego vino Basilea III, que fue por la crisis de 1980. Entonces se buscaba un cambio estructural con regulaciones ex antes y habían 3 pilares. Entonces se buscaba la autonomía y la disciplina del mercado.
Y por último, está Basilea III, que fue gracias a la crisis hipotecaria de 2008, o la crisis subprime, que vimos que fue directamente que impactó al sistema financiero. Y pues está pensando en que va a haber un Basilea IV. En consiguiente, vamos a continuar en este webinar analizando las acciones de los bancos más importantes en el mundo. El primero de ellos es la Reserva Federal de los Estados Unidos. Este es el Banco Central de los Estados Unidos, el cual realiza 5 funciones generales para promover el funcionamiento efectivo de la economía de los Estados Unidos y en general del interés del público. Dentro de sus funciones está promover el empleo máximo a través de precios estables, tasas de interés moderadas en el largo plazo. También promueve la estabilidad del sistema financiero. ¿Cómo lo hace? A través de minimizar y contener esos riesgos sistémicos a través del monitoreo activo y la participación de Estados Unidos y del extranjero. También promueve la seguridad y la solidez de las instituciones financieras, monitoreando su impacto en el sistema financiero, fomenta la seguridad y la eficiencia del sistema de pago y liquidación a través de servicios de la industria bancaria y el gobierno de los Estados Unidos, facilita transacciones, pagos en dólares y promueve la protección del consumidor a través de investigar, analizar, también examinar problemas y tendencias que afectan directamente al consumidor y las actividades que se desarrollan en la economía y la administración de leyes y regulaciones del consumidor. ¿Quién regula esta entidad o quién está pendiente de esta entidad? Es Jerome Powell quien la dirige. Jerome Powell es el presidente de la Reserva Federal y nosotros como traders debemos estar pendientes de lo que dice Jerome Powell. ¿Por qué? Porque cualquier movimiento puede que afecte directamente en los mercados. Jerome Powell fue elegido el 5 de febrero de 2018 por un periodo de 4 años y también se desempeña como el presidente del Comité Federal del Mercado Abierto, que es el principal organismo de formulación de políticas monetarias del sistema. Las acciones de la Fed durante este año han sido muy impactantes en los mercados, comenzando porque en marzo esta institución lo que hace es inyectar liquidez de medio billón de dólares, porque recordemos que la mayoría de economías se cerraron completamente debido al coronavirus. Entonces, lo que buscaba la Reserva Federal era detener la caída de los mercados, porque alrededor del 13 de marzo se registró el peor día de Wall Street desde 1987. Y esto generó la inyección de liquidez, que los participantes del mercado mejoraran su estado de ánimo. Entonces, una decisión como inyectar liquidez en los mercados puede afectar directamente nuestros trades, porque si íbamos en corto con el dólar, ya con esta inyección cambió completamente lo que sucedía en los mercados. A mediados de marzo también la Reserva Federal, mediante una acción concertada pero sorpresiva, disminuyó la tasa de interés que le cobran los bancos a los agentes y que se cobran entre los mismos bancos. La disminuyó 100 puntos básicos y esto pasó del 0% al 0,25%. Asimismo, inyectó otros $700,000, de los cuales 500,000 estaban destinados para la compra de deuda pública y 200,000 para respaldar hipotecas. Entonces, esto impactó directamente en el índice del dólar estadounidense, porque aunque se mantenía volátil, alcanzó a llegar por encima del nivel de los $98. Por otro lado, el 17 de marzo, la Reserva Federal anunció la compra de deuda corporativa en el corto plazo
para dar un respiro a los mercados afectados por el coronavirus y pues esta medida ya se había utilizado después de la crisis de 2008. Entonces, la Reserva Federal anuncia la retoma de estos papeles comerciales que se conocen como los Commercial Paper Funding Facility o CPFF. Del mismo modo, la Reserva Federal anunció la compra de activos ilimitadamente durante el tiempo que sea necesario y que lo necesiten los mercados. Asimismo, la Reserva amplió el acceso de dólares a decenas de bancos ante las crisis del coronavirus, permitiendo que se intercambiaran sus adquisiciones de deuda del Tesoro por préstamos en dólares en un día. Y del mismo modo, la Reserva Federal anunció que la economía de los Estados Unidos, el Producto Interno Bruto, puede caer 6,5% y que pues aún así va a mantener los tipos de interés entre el 0% y el 0,25% hasta 2022. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que la recuperación de la economía es incierta y que en cierto punto depende del éxito por contener el coronavirus. Entonces, una de las acciones principales es la vacuna. Por eso muchas veces cuando se anuncian que cierta compañía, por ejemplo Gillette, dijo que iba a generar una vacuna, pues esto hace que el ánimo de los participantes del mercado cambie completamente debido a que se ve positivismo, entonces esto puede repercutir directamente si, no sé, transamos con Forex, por ejemplo. Entonces, si nosotros vamos a favor del dólar y nos dicen cómo se aproxima una vacuna y se tienen resultados en septiembre y posiblemente en noviembre ya todo el mundo la va a tener aplicada, pues esto va a generar que las personas cambien completamente y se vayan en compra. Por otro lado, está el Banco Central Europeo, que es el Banco Central de los 19 países de la Unión Europea que han adoptado el euro. Entonces, la función principal del Banco Central Europeo es mantener la estabilidad de precios en la zona del euro. Esta organización está dirigida por Christine Lagarde, que es la presidenta, es francesa, y la responsabilidad de la organización del Banco Central Europeo es administrar o adoptar las orientaciones y decisiones necesarias para garantizar el cumplimiento de las funciones asignadas por el Banco Central, además de formular la política monetaria de la zona euro. ¿Esto qué incluye? Decisiones relativas a los objetivos monetarios, tipos de interés oficiales, el suministro de reservas del eurosistema, también nuevas competencias de supervisión bancaria, tomar decisiones que ejecuten la supervisión para aprobar proyectos, decisiones, presupuestos, estímulos que hemos visto en los mercados y pues las reuniones de este banco por lo general son 2 veces al mes en Frankfurt, Alemania, y cada 6 semanas se reúne el Consejo de Gobierno y realiza una valoración de la evolución económica y monetaria de la zona euro. Entonces, las decisiones de política monetaria se explican en detalle en la conferencia de prensa que celebra cada 6 semanas. Como les decía, está dirigida por Christine Lagarde, quien nació el 1 de enero de 1956. Esta mujer fue también la presidenta del Fondo Monetario Internacional, tiene diferentes másters y es una persona muy preparada y es la figura económica más importante de Europa. Por eso nosotros debemos estar atentos a las decisiones y a las conferencias de prensa que se registran por parte del Banco Central Europeo. Durante el año, esta institución hizo una revisión estratégica de la inflación en enero. Decidieron no modificar en esa época los tipos de interés y su presidenta anunció que se revisarían a fondo cómo se mide la inflación y las herramientas de políticas, debido a que pues en esa época
los precios habían subido un 2% y la idea era cambiar el aumento de sus precios por un mayor porcentaje. Asimismo, en febrero se aplicaron precauciones operativas para proteger el personal del banco frente a las situaciones del COVID-19. El banco también anunció que se cancelaba el primer foro público, entonces esto generó un poco de miedo en los mercados porque pues no se sabía en qué momento se iban a reunir los miembros, pero finalmente lo hicieron de manera virtual y decidieron aceptar un programa de emergencia por 750.000 millones de euros. De mismo modo, a mitad de marzo, el banco informó acerca de un paquete de medidas para atacar la crisis del coronavirus. Entonces, esto incrementó en la compra de bonos por 120.000 millones, al igual que una flexibilización de las normas de capital y de liquidez. Finalmente, el Banco Central Europeo recomendó a los bancos de la zona euro que suspendieran los dividendos y el programa de recompra de acciones al menos hasta octubre, con el fin de fortalecer los balances bancarios, apoyar el crédito por la etapa de contención y la recuperación de la crisis. Entonces, el principal objetivo del banco este año ha sido proteger la economía de la zona euro y pues generar liquidez a los agentes. Entonces, en mayo, el euro se vio fortalecido debido a que el Banco Central Europeo respondió un fallo ante la Corte alemana que criticaba el programa de compra alemán de bonos a larga duración. A mediados de mayo también ejecutó una operación de liquidez de 1.3 trillones de euros y otros bancos centrales como el Banco de Suiza, como el Banco de Noruega, también se unieron y mantuvieron sus tasas iguales. El Banco Central también tomó la decisión de pensar si iba a comprar bonos basuras, como sucedió en 2008, después de la crisis, con el fin de combatir los efectos del COVID-19 en la economía. Y finalmente, en junio, el mes pasado, el banco junto a Christine Lagarde anunciaron que pues iban a reducir sus proyecciones y que esperaban que el Producto Interno Bruto pues se contrajera un 13% debido a los efectos del COVID-19. Pero la institución incrementó la compra de activos y proporcionó liquidez a través de operaciones de crédito. Entonces, cada vez que habla Christine Lagarde o cada vez que se ve un reporte del Banco Central Europeo, para quienes operamos con el euro, esto nos puede afectar directamente, porque si aparece, por ejemplo, lo del Producto Interno Bruto, que la economía de la zona euro pues se va a ver afectada y va a crecer menos del 13%, pues esto va a afectar directamente en el euro debido a que se va a depreciar o se va a debilitar. Otros bancos centrales de los cuales nosotros debemos estar pendientes es el Banco Central de Inglaterra, que fue inaugurado en 1694, por el cual su gobernador es Mark Carney, quien fue el gobernador del Banco Central de Canadá. El Banco de Inglaterra también se llama Old Navy, que significa la calle de Fremantle, debido a su localización. Es un banco de propiedad del gobierno. Sus obligaciones es gestionar la estabilidad de la libra del Reino Unido, mantener estabilidad monetaria, mantener estabilidad financiera y las acciones del Banco Central Europeo de Inglaterra, que se conoce como Bank of England, por eso su abreviatura es BOE, afectan principalmente a divisas relacionadas con la libra y por eso es importante seguir sus decisiones sobre tipos de interés. En marzo baja los tipos de interés a 15 puntos básicos, llegando a un histórico del 0,1%, reactiva su programa de compras de bonos por 200.000 millones de libras y el Banco
de la Reserva Australiana también se suma y recorta los tipos de interés a 25 puntos. Luego, en mayo, a través del Comité de Política Monetaria, aumenta su programa de compras de deuda por 100.000 millones de libras hasta llegar a un total de 745.000 millones y decide mantener los tipos de interés en 0,1%. Luego, en junio, el Banco Central de Inglaterra dice a través de Jonathan Huxell, que es un miembro del comité, que la postura de la política monetaria es apropiada. Sin embargo, pues la institución se muestra un poco preocupada frente a los ascensos de indicadores como el desempleo. Como les decía al principio, uno de los objetivos del banco es mantener estabilidad frente a cosas o indicadores como el empleo. Entonces, por eso para ellos es tan importante esos indicadores acerca de las reclamaciones por subsidios de desempleo, acerca de la tasa de desempleo, por ejemplo, las nóminas no agrícolas en Estados Unidos, entre otras. Y por último, otra de las instituciones que nosotros debemos tener en cuenta es el Banco Central de Japón. ¿Por qué? Porque Japón es la tercera economía más importante en el mundo. Su gobernador es Haruhiko Kuroda. Su principal objetivo es emitir billetes y llevar a cabo el control monetario de divisas, además de asegurar el asentamiento de fondos de manera fluida entre bancos y otras instituciones financieras según las minutas del mismo banco. Entonces, su principal objetivo, como les decía, es mantener la estabilidad del sistema financiero japonés. Y muchas veces se preguntarán por qué Japón. Japón tiene una economía, un sistema económico un poco extraño debido a que ellos dependen directamente de sus exportaciones. Pero aún así el Banco Central japonés se ha mostrado muy fuerte frente a lo que sucede en esta pandemia del coronavirus y lo que ha hecho es generar ingresos, ¿cierto? Para que la economía de Japón se mantenga estable. Entonces, en marzo, el Banco de Japón realiza la compra récord de 200.000 millones de yenes en Exchange Trade Fund o fondos de inversión cotizados por cuarta vez. Y esta medida se utilizaba para estabilizar los mercados de renta variable y poner un tope a las acciones debido a que las acciones asiáticas se vieron muy afectadas al inicio de la pandemia. En junio, el Banco Central comunica que amplió el valor del programa para ofrecer créditos a las empresas afectadas por el coronavirus y para mantener la flexibilización monetaria. Entonces, el valor de préstamos para empresas con problemas de liquidez pasó de 700.000 millones hasta $1 billón. Mantuvo los objetivos de control de la curva de rendimientos para los tipos de interés en el corto plazo, mientras que para los de largo fue del 0%. Entonces, vean que las noticias, las decisiones de interés de los bancos centrales frente a política monetaria, frente a tipos de interés, frente a estímulos económicos, frente a anuncios sobre el Producto Interno Bruto, generan de inmediato repercusiones en nuestros trades. Entonces, por eso la invitación de hoy es a estar pendientes de lo que sucede frente a los bancos centrales. También para aquellos que operan con el dólar canadiense deben estar pendientes del Banco Central de Canadá. Otro de los bancos importantes es el Banco Central de Suiza. ¿Por qué? Porque es el banco de los bancos, es decir, allí están todas las reservas monetarias y las reservas internacionales de los bancos, y este banco se caracteriza por la seguridad que representa y por la confianza, debido a que ellos son mantienen mucho en reserva quienes son sus acreedores. Entonces, por eso este banco también es muy importante y que también
impacta directamente en el franco suizo. Otro de los bancos importantes es el Banco de Australia y demás bancos. Entonces, por eso es importante tener en cuenta las decisiones que toman los bancos centrales de cada país. Y bueno, ahora quiero que ustedes estén pendientes de nuestros servicios. Nosotros como distrito financiero ofrecemos cursos de trading, ofrecemos el newsletter, que es un periódico virtual, el cual contiene señales del mercado, las noticias más relevantes y un análisis técnico. Además, ofrecemos tutoriales sobre plataformas, servicios de asesoría, webinars, clases personalizadas, y quienes estén interesados nos pueden escribir en info@eldfx.com. Del mismo modo, quisiera saber si hasta este punto alguno tiene una pregunta, algún comentario, alguna duda. Ya saben que a través de nuestro chat me pueden comunicar cualquier tipo de inquietud. Saben que yo soy Daniela Quedo de Distrito Financiero, analista junior. Todas las dudas e inquietudes que tengan igualmente nos las pueden escribir tanto a Raúl, nuestro otro analista, como a mí por medio de nuestros correos. También los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter. También nos pueden escribir por WhatsApp. Aquellos que tienen cuentas en TradingView pueden seguir a Raúl como R-Ramírez-TFX, quien es nuestro analista también. Le pueden escribir por r.ramírez@eldfx.com, o me pueden escribir a mí a d.quevedo@eldfx.com, o me pueden seguir en TradingView como d-quevedo-dfx. Muchísimas gracias por haber asistido. Espero verlos en nuestros próximos webinars. Hoy tendremos uno junto al equipo de Equity sobre Fibonacci, y todas las semanas estamos haciendo distintos webinars. También, si tienen algún tema que nos quieran comentar, también nos pueden escribir a nuestros correos para que hagamos webinars según los temas que ustedes elijan. Muchísimas gracias, Juan, a ti por haber asistido, a Laura, a Nicolás, a Paula, a Sebastián, a Joyce. Esperamos verlos en próximos webinars. Y no siendo más, dejaré unos minutos por si tienen algún comentario que realizar, y hasta la próxima. Ay.